esta fotografía muestra épocas de mejores tiempos. Clinton con Trump, la plena felicidad. Y aquí están, nuevamente, el candidato republicano y el que fuera presidente de los Estados Unidos. Pero también hay fotografías con Hillary, que tenía aquí, por ejemplo, ahí están las mujeres respectivas, y Clinton con Donald Trump. Miren ustedes, qué felicidad, cuánta alegría había ahí, cómo han cambiado las cosas, chicos. Bueno, y todos quieren ser presidentes de los Estados Unidos, los hombres que juegan fuerte a la política, pero sin embargo, dejan mucho, dejan bastante. Ustedes quieren ver cómo estaba Barack Obama, perdón, cuando empezó como presidente y cómo está ahora, y el precio que se paga es bastante alto. Aquí está cuando comenzaba a ser presidente de los Estados Unidos, y este es ahora, 8 años que le han cargado bastante, No debe ser fácil, Andrés, esta historia. Bien, ahora vamos nuevamente a Carolina Hernández Cufré para ver si han tuiteado, si han dicho algo. Las redes sociales también juegan en las elecciones de los Estados Unidos. Sí, Víctor Hugo. Recuerdan que hace minutos Andrés Repetto decía que a Trump no lo dejaban tuitear porque era un peligro. Bueno, está tranquilo, un poquito tranquilo. Primero cuenta dónde va a recibir el resultado de las elecciones, por ejemplo. Acá se nos fue, ahí estamos. Dice que la va a recibir con su familia y amigos en Trump Tower, en Manhattan. También aprovechó a denunciar que hay algunos inconvenientes en las máquinas de votación. Según dice la CNN, él acuerda con lo que están publicando este medio y llama sobre todo a votar en este último tramo de elecciones. Dice Go Florida, que es uno de los estados que más necesitan de su voto y bueno, dice que lo están haciendo bien. ¿Está confiado Trump? Vamos a ver si en estos 3 tweets está demostrando su confianza realmente o está haciendo como un acting porque tiene algún resultado previo quizá. Bien, Carolina, estaremos atentos allí a todo lo que se escriban y que nos cuentes. Vamos viviendo el minuto a minuto, como lo hacemos ahora mismo con Andrés Repetto en la ciudad de Nueva York, en el lugar donde tiene su sitio central Donald Trump. Ahí estamos, Andrés. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bueno, nuevamente buenas tardes. Acá 2 horas menos en la ciudad de Nueva York. Les contaba con toda la prensa expectante. Por momentos en las pausas, un periodista a otro le va haciendo notas de, bueno, qué es lo que se vive, las sensaciones, y si es lo que a uno le toca cubrir, ¿no? Y la pregunta, Víctor Hugo, que todos nos estamos haciendo, distintos, bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? No, eventualmente me está tocando este lugar con Donald Trump como presidente, y la verdad que es un gran interrogante, ¿no? Barack Obama decía, es malo que una persona sepa mucho de un tema y sea arrogante. Es más que una persona no sepa de un tema y también sea arrogante. Le hablaba de Donald Trump sobre supuestamente su conocimiento de la política internacional. Vamos a solucionar algún inconveniente que se ha producido. Te pudimos escuchar, pero de todas maneras hay dificultades que además debes estar padeciendo en los auriculares, me imagino. Volvemos a nuestros invitados, Andrés Martínez y Constanza Costa, para analizar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Imposible análisis todavía, porque lo que estamos viendo es cómo se dio la campaña y qué es lo que puede pasar y cómo fueron estos últimos días especialmente. Sí, yo creo que lo que fue más impresionante ahorita fue ver a la gente concurriendo antes a votar, las filas largas, y hoy en la mañana despertando, viendo en ciertos lugares para votación que habían filas que duraban 3, 4 horas. Claro, seguramente donde había ciudadanos latinos y negros, las elecciones se tornan más lentas. Saben ustedes que una de las trampas que hacen los republicanos particularmente es esa, la de establecer tipos de controles y de dificultades como para que mientras 10 blancos votan en determinado tiempo, en ese mismo periodo pueden votar 3 personas en aquellas mesas donde ellos tienen interés en que las cosas no sean normales. Sí, de hecho ha habido denuncias, por ejemplo, en el estado de Florida,
que si recordamos el rol que jugó el estado de Florida en las elecciones de George Bush y Al Gore, digamos, no es un estado menor, donde con mucha presencia de latinos, pero algo que decía Andrés, que es importante señalar, es que el sistema electoral de Estados Unidos cuenta con algo que se llama el voto adelantado. Esto quiere decir que hace semanas que en algunos estados se está votando. Eso no significa que esos votos hayan sido contados, ¿no? Todas las, digamos, las cifras o las especulaciones en términos de porcentajes que se hacen sobre esos votos, se hacen sobre la intención de voto. No ¿Votaron por correo? Votan personalmente también. Sí, por correo y personalmente. Se llama voto adelantado y lo tienen alrededor de 37 estados. Y la pregunta ahí es si estas personas que votaron con anticipación antes del martes iban a votar el martes, porque si no, quiere decir que nos estamos anticipando un poco. Pero si es gente que no planeaba votar, entonces ahora nos preguntamos, ¿verdad? ¿Quién se robó esa parte del pastel? ¿Fue a Trump? ¿Fue a Clinton? ¿Dónde están las tendencias ahí? Andrés y Constanza, les agradecemos muchísimo esta participación, muy útil, por cierto, para entender lo que se puede en este momento. Es muy difícil penetrar en todo lo que es el análisis que uno pretende. Eso será mañana. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Víctor Hugo, vamos a hacer un par de pasitos para atrás. Estados Unidos elige Hillary y Trump. ¿Qué es lo que se vota en los Estados Unidos en el día de hoy, con una gran cobertura que también estamos haciendo en C5N, para que empecemos desde el principio? ¿Qué es lo que se vota para presidente con las dos alternativas, Hillary Clinton y Donald Trump, en estas elecciones? Se vota presidente, pero además también es muy importante esta elección porque lo que habrá es un cambio trascendente en el Congreso. Se renueva todo el Congreso. Toda la Cámara de Representantes, son 435 y va a haber un 100% de modificación. Eso también tendrá una injerencia muy importante para la política de Estados Unidos y del resto del mundo. Además, dentro del Senado, 34 de 100 son los lugares que terminan siendo removidos y se terminan eligiendo. ¿Sí, lo que está señalando Luciana es muy importante. En realidad, a veces yo tengo la impresión de que es el Congreso el que gobierna en los Estados Unidos. Fíjense ustedes todas las trabas que le pudo poner el Congreso al presidente Obama. Ha sido muy, pero muy difícil en las leyes más importantes, como el Obamacare, por ejemplo, que tanto tenía que ver con llevar la medicina a los más necesitados en los Estados Unidos. En una época se decía que generalmente los Estados Unidos tenían la sabiduría de tener un presidente de un partido y un Congreso dominado por el otro partido. Este periodo que tuvo que afrontar Barack Obama me da la sensación de que marca que eso no es exactamente sabio, porque al final están permanentemente trabados y muchísimas cosas no avanzaron. De ahí la importancia de lo que estás diciendo, Luciana, con relación a qué es lo que se vota hoy. Y repetimos, 34 de 100, o sea, hay 34 cargos que se terminarán renovando en la elección de hoy, además de la de presidente. Importante a tener en cuenta, 44 estados, elecciones allí serán legislativas también, y donde se eligen 12 gobernadores. Todo esto hoy es lo que se está votando en los Estados Unidos, a tener en cuenta, porque por supuesto irá reflejándose un cambio o no en la política estadounidense y que va a terminar afectando a la Argentina. Volvemos a Matías Morales. Seguimos en el centro, Jacob Javits, de la ciudad de Nueva York, donde la candidata demócrata Hillary Clinton y todo su equipo se encuentran esperando los primeros resultados. En los últimos días, las encuestas habían mostrado una leve recuperación de Hillary, saliendo en algunas del empate técnico en la que se había sumido después del escándalo por la reapertura de la investigación del FBI. Ahora todas las predicciones de último momento la dan como ganadora, por lo que tiene motivos para ilusionarse. El clima entre sus seguidores alrededor de su búnker no es festivo, ya que todavía falta mucho para conocerse los primeros resultados, pero sí hay gran optimismo. La sala de prensa dentro del búnker está llenándose de periodistas de todo el mundo que cubrirán los festejos del futuro presidente de Estados Unidos. Bien, Matías, ahora volvemos a Andrés Repetto. Qué bueno poder estar en todos los sitios. Creo que solucionamos el pequeño inconveniente. A ver cómo te veo, Andrés, a ver si te tengo ya en pantalla. Impecable, te escuchamos. Soy. Bueno, Víctor Hugo, ahí estaban hablando del Congreso. Algunas encuestas preliminares dan la posibilidad de que los demócratas recuperen la Cámara de Senadores. Bueno, son algunas hipótesis, ¿no?, de lo que puede pasar.
Sin duda, algunos analistas acá localmente decían que la clase media estadounidense, la clase media blanca, se sintió abandonada por Barack Obama y eso podría favorecer a Donald Trump. Pero estamos a horas de que todo lo que digamos quede viejo, ¿no? Y tengamos que empezar a replantearnos qué es lo que va a venir. Ahí no hay encuestas adelantadas en el día de las elecciones, es decir, el boca las de encuestas urna se terminaron ayer. O el boca de urna, el boca de famoso urna de acá. no existe, ahí no es serio, ¿no? O por el contrario, sí, se pueden conocer algunas tendencias más temprano, antes de que den los resultados, Andrés. Sí, mira, y lo que tenemos para ir viendo cómo van los resultados es en la medida en que se sepan los resultados de algunos estados clave, como yo te decía, Virginia, Florida, estados que en el pasado han sido republicanos, y si los gana Hillary es un indicio, la Florida, que era un estado muy peleado, que da muchos electores. Si me permitís unos minutos para contar esto, ¿no? Porque la gente que hoy, por lo menos en Nueva York, hizo largas colas, como en el resto de los 50 estados de los Estados Unidos, no vota directamente al presidente, vota a los electores. Esos electores, que son 538 en toda la nación, después tienen que elegir al candidato ganador. Y para llegar a ser ganador y presidente de los Estados Unidos, tanto Hillary como Donald Trump necesitan 270. Y cada estado da un determinado número de electores de acuerdo a la cantidad de población. Y hay estados que son clave por el número de electores que dan Víctor Hugo, y aparte que son claves porque, como en el caso de la Florida, definió, ¿te acordás, la elección de Al Gore y Bush? Y también podría hacerlo en esta oportunidad. Vale la pena tener en cuenta que Al Gore tuvo más votos, como 300 o 400.000 votos más que Bush, si mal no recuerdo. Quizá fue más amplia todavía la diferencia a favor de Al Gore. Pero de ganar un estado que te da 20 electores por 1 millón de votos, no sirve de nada si en un estado que da 40 electores te ganan por un solo voto. Es decir, el ganador de solamente un voto de diferencia se hace de 40 electores, mientras que el otro, que tuvo una gran mayoría, se hace solamente de 20 electores. De ahí fue que aquel estado de Florida resultó tan importante cuando le dieron la elección a Bush en una decisión de la Corte Suprema de Justicia, un hecho que fue históricamente bastante sucio, creo yo, en la política de los Estados Unidos. Una Corte Suprema mayoritariamente conservadora también. Lo que pedía en ese momento, para no aburrir con esta historia, ¿no? Pero lo que pasaba en ese momento, vos lo recordás bien, Víctor Hugo, Al Gore quería un recuento en todo el estado de la Florida, porque él en todo el estado de la Florida había sacado más votos que Bush, pero la Corte Suprema dijo no, solamente, como pedían los republicanos en la justicia, se va a hacer en este número determinado de condados, que eran de mayoría republicana. Pero bueno, eso ya es historia. Al Gore ya le está aportando al mundo quizás algo mucho más importante, que es que tomemos conciencia de lo que está pasando con el cambio climático. Bueno, algo que para Donald Trump es un invento también, ¿no? Andrés, en este sistema de democracia indirecta, ¿los electores tienen que respetar el voto de los ciudadanos? ¿Es vinculante o son independientes o depende del Estado? Bueno, supuestamente deben respetar lo que han votado. Me acuerdo de esa discusión, ese interrogante se daba cuando fue tan peleada la elección de Bush. Supuestamente representan a la gente que votó, ¿no? ¿Hay solcito invernal ya en Nueva York? ¿Cómo lo estás pasando en ese sentido? Mira, la luz que tengo es la luz de las cámaras. Ya está cayendo la noche. La verdad que estoy mucho más abrigado de lo que debiera, pero así quedé emponchado y así seguiré. Ayer hizo mucho frío, pero bueno, la verdad que es un día magnífico acá en Nueva York, y hoy lo escuchaba bien temprano a Jopo Angelis dando el clima en la Argentina, y acá el tema del clima en el resto de Estados Unidos, Víctor Hugo, fue un tema porque decían que en algunos estados podía llover o el clima quizás podía no ser muy bueno, y eso podía perjudicar la afluencia de la gente a las urnas. Pero acá la gente hizo largas colas, me tocó ver varios colegios, estar en varios colegios, incluso como ustedes publicaron hace un rato, en el colegio donde votó Donald Trump, ¿no? La verdad que muchos interrogantes, Víctor Hugo. El mundo se sacude con Kim Jong-un, el líder norcoreano. La pregunta es si una potencia
nuclear y tan importante como Estados Unidos puede darse el lujo de ser impredecible. ¿Y cuál es la escenografía de Nueva York, por ejemplo, la ciudad donde están ustedes? Se ve mucho sobre la política, se ven muchos anuncios, hay esos anuncios fluorescentes que caracterizan a las ciudades de los Estados Unidos, muchos lugares del mundo también, pero particularmente los Estados Unidos. Hay clima de elecciones, la gente va cantando por las calles, van vestidos como demócratas o como republicanos, se ponen máscaras de Hillary o de Donald Trump. Bueno, hay un poco de eso, recordad que son sajones, ¿no? Hay un poco de color, sí, por supuesto, están los imitadores, yo el otro día conocí a uno de ellos, los imitadores de Donald Trump en la Trump Tower, con mujeres exuberantes alrededor. Hoy cuando fue a votar Trump había un hispano disfrazado de Donald Trump, lo más paradójico, ¿no? Ese detalle, y la gente guarda sus pins en el pecho diciendo por quién están votando, pero muy a lo estadounidense. Andrés, hace un ratito hablábamos de los jóvenes que concurrían, de quienes habías visto más franja etaria yendo a votar. ¿Hay un cambio o algún tipo de cambio de tendencia a otras elecciones en Estados Unidos, de aquel que elige votar a presidente en ese país? Bueno, mira, lo vamos a saber ese dato preciso después de la elección. Lo que estaban marcando a un último estudio es que un porcentaje mayor de hispanos en la masa electoral. Si uno tiene presente que supuestamente los hispanos se inclinan por Hillary Clinton, eso podrá ser un buen dato para ella. El mal dato para ella es que muchos afroamericanos quizás en esta oportunidad no la acompañan. ¿Han trascendido los porcentajes de votantes? Porque ese también es un dato trascendente. Yo llegué a especular, no sé vos, Andrés, en su momento con que los demócratas decían que estaban muy parejos, que estaban iguales, para que la gente no dejara de ir a votar. ¿Han trascendido algunos números? No por ahora, pero continuamente, recién lo decían ustedes, Trump llamó a votar, la verdad es que lo han hecho continuamente, había anotado más de 200 millones de personas, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es ese porcentaje, ¿no? Pero todavía no trascendió, pero por lo menos yo te puedo dar la visión que tengo acá. En Manhattan, los colegios que vi, mucha gente haciendo cola, que quizás a mí no me llame la atención, pero había gente que siempre iba a ese mismo colegio y decía, ¿cuánta gente que hay, no? Se especula con la hora precisa en la que será anunciado el nuevo presidente de los Estados Unidos. Mira, es algo que los medios locales irán dando con el correr de las horas cuando se vaya revelando el misterio en cada uno de los estados, ¿no? De esta costa hacia California. Así que eso es lo que va a ir revelando lentamente el telón de esta elección presidencial. Ningún estado, algunos vienen atrasados en realidad. En algún lugar son las 2 o 3 de la tarde, en la costa oeste, por ejemplo. O sea que tenemos a las 11 de la noche, cuando ustedes estén con el programa especial, recién vamos a tener balbuceos, me imagino, es decir, indicios de la elección. Bueno, algunos datos puede que los tengamos hora de aquí a las 7 de la tarde, pero hay que ver cómo se portan los medios, ¿no? Porque la información seguramente con tantos cálculos la tienen, los candidatos seguramente la van a tener también, como pasa en todos los países, pero bueno, habrá que esperar. Fueron 23 meses intensos, ¿no, Víctor Hugo? Para los candidatos. Son unas horas más que deberán esperar para ver cuál va a ser el resultado, para saber quién va a gobernar esta, por ahora, poderosa nación, que depende de quién sea su presidente, va a variar y mucho la política internacional de Estados Unidos y del mundo. Gracias, Andrés, un placer contar contigo, por supuesto que volvemos en cualquier momento. No le puedo plantear a Andrés Repetto una de las curiosidades que se da con respecto a las elecciones de los Estados Unidos, y es a qué fueron tantos legisladores de la Argentina, qué hacen por allí. Andrés seguramente no se encontró con ninguno. Gracias, Andrés. No sé si te encontraste con algún diputado, senador, la gente que viajó desde la Argentina, que llama la atención. ¿Qué están haciendo allí? Viajaron a presenciar las elecciones, fueron invitados especialmente, se ve que no se quisieron perder el viaje, y debe ser seguramente porque aquí está todo tan en orden que se pueden tomar este tiempito de irse unos días, suspender las actividades del Congreso y ver cómo son las elecciones de los Estados Unidos. ¿Te encontraste con alguno de ellos? No me crucé sí con colegas, pero no con legisladores.